El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor, una fiesta que nos recuerda la bondad de Dios que se manifiesta a nosotros para que seamos sus hijos, y así gocemos nosotros de todo lo que es el Hijo. Una fiesta en la que el Señor participa como todos los demás, porque a eso ha venido, a nacer de nuestra carne. Eso celebramos en el tiempo de Navidad, que termina precisamente hoy y se abre ya nuestro tiempo ordinario. Ha venido a asumir nuestra carne y a cumplir todo lo de la ley para llevarla a plenitud. Y por lo mismo el Señor pasa por aquella condición de bautismo de agua, que era un bautismo de conversión, el que predicaba el bautista, el que hacía el bautista. No porque Cristo necesitara convertirse, ni mucho menos porque necesitara purificarse, sino porque, teniendo toda nuestra condición humana, Él toma esa condición humana por la que aquel río quedaba contaminado, llamémosle así, ¿sí? Alguien entraba pecador, ¿verdad? Se sumergía en el agua y salía del otro lado limpio. Esa es la dinámica espiritual. No sé si están conmigo. ¿Todavía? Pues los que están despiertos, sí. Se sumerge el que tenía una vida disoluta, una vida que no era según los mandamientos ni los designios de Dios, y pasaba con el bautista porque quería convertirse a Dios, quería cambiar de vida, ¿sí? Y entonces preparaba a la venida de Dios. Llegaba, se sumergía y ahí quedaba esa condición de pecado, digámosle así, ¿verdad? Sin Dios, de vida disoluta sin Dios. Y salía del otro lado bien empapado, ya con una disposición a Dios, purificado. Entonces, toda aquella agua, aquel río, era signo de pecado, de dolor, de vacío, de desolación. Y Cristo lo que hace es sumergirse para tomar todo eso y eso redimirlo. Lo dice la primera lectura en la profecía de Isaías. El Hijo, el que viene, todo eso lo renovará, librará al cautivo y sacará de la mazmorra al que anda en tinieblas, lo sacará de ahí para darle la libertad y la condición de Dios, y proclamará un año de gracia. Para eso ha venido, para que las complacencias de Dios estén en Él. Y vaya, si no, díganme ustedes, papás, como decía aquel finado, usted papá, usted mamá, ¿verdad? Dígame si no hay un corazón feliz en los papás cuando el hijo, como los aguacates, le sale bueno, ¿verdad que sí? Y como los aguacates de ahora, casi todos salen chuecos, ¿verdad que sí? Cuando el hijo sale obediente, sale disponible, dócil, cuando sale responsable, no respondón como los de ahora, ¿verdad? ¿Verdad, papás? Ustedes tienen de los chuecos, ¿verdad? Cabal, como aguacate de ahora, así dice siempre mi mamá, ¿verdad? Es que los aguacates de ahora, como son plásticos, no sirven. Los de antes, pura mantequilla, decía la señora, ¿verdad que sí? Con todo y sal venían de una vez, ¿verdad que sí? Y orégano, ya lo traía incluido. Era más bueno el aguacate.
era más natural, ¿verdad? Qué bondad, qué bendición que el hijo complazca al papá. No porque haga la voluntad del tata, sino porque honra, porque es obediente, porque aprende, porque está disponible, porque respeta, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y el Señor dice, en Él tendré esas complacencias y vendrá a obrar en el bien, dirá la segunda lectura. Hechos de los Apóstoles, Pablo que visita a Cornelio. Caigo en cuenta que el Señor no hace acepción de personas, no niega a ninguno, no rechaza a ninguno, quiere que todos vivan como Él, pasando por este mundo, haciendo el bien. Eso lo celebramos hoy. Y el Señor viene y toma esto para que nosotros quedemos limpios de eso y no padezcamos toda esa condición de mundo, de tinieblas, de dolor, sino que vivamos en la bondad del amor de Dios. Pregunta entonces para nosotros, ¿para qué nuestro bautismo? O voy a cambiar la pregunta, empecemos con lo más básico, con lo más sencillo. ¿Qué es entonces el bautismo? Todos están bautizados, ¿verdad que sí? ¿Alguien que no esté bautizado? Todos. Usted no. Ah, usted sí. Ah, sí, todos, ya me había asustado. Si no, ahorita mismo traemos la pila bautismal. Ah. Todos estamos bautizados. ¿Qué es el bautismo? El bautismo nos convierte en hijo de Dios. En eso nos convierte. Pero ¿qué es el bautismo? Es la gracia de Dios. Tibio, tibio. ¿Qué es el bautismo? ¿Quién da más? Nos introduce en la iglesia. Eso es fruto del bautismo. Pero ¿qué es el bautismo? Allá levantaron la mano. Es el primer sacramento. Empieza la iniciación. Empezamos el camino de Dios. ¿Y qué es el bautismo? Quita el pecado. Ese es otro fruto del bautismo. Vayámonos por ahí. ¿Por qué nos hacemos hijos de Dios? ¿Por qué nos quita el pecado? ¿Por qué nos introduce en la iglesia? ¿Por qué comenzamos ese camino de Dios? Para tener una nueva vida. Ahí está, ya se van encarrilando. Ese es tibio. ¿Cuál es la nueva vida? Es la renovación cristiana. Ya nos fuimos hasta Pentecostés, pero por ahí va. ¿Cuál es la nueva vida? La vida en Cristo. La vida en Cristo. Porque es catequista. Cállese. ¿Cuál es la nueva vida? ¿Cuál es la nueva vida? Hasta ahí vamos bien. ¿Cómo es que dijo? Perdón, ¿cómo dijo? Para empezar una nueva vida. Es una nueva vida. ¿Cuál es la nueva vida? Hacer las obras que hizo Jesús. Hacer las obras que hizo Jesús. Lo acabo de decir hace un momento, ¿verdad? Para como Jesús pasar por este mundo haciendo el bien. Entonces, recapitulando, ¿qué es el bautismo? Así de sencillo, sin tanta casaca. Un palanganazo de agua fría para que chille el nene. ¿Eso es el bautismo? Es que fíjese que como llora en la noche, entonces bautícelo, padre, ¿verdad? ¿Ese es el bautismo? Es que viera que cómo se me enferma, mejor páguele al pediatra, ¿verdad? Sí, porque pero es que bautizado el Señor lo va a sanar. No, bautizado va a ser un enfermo bautizado, ¿verdad? Pero igual lo va a tener que llevar al pediatra. Entonces, conclusión, ¿qué es el bautismo? Nacer a la vida nueva en Cristo. Este seminario, cállate vos. Te vas a poner en vergüenza porque esto no es. Sí. Le acabo de decir, ¿qué es el bautismo? Casi, tibio. Los que lo oyeron. ¿Qué es el bautismo? Metan segunda porque si no, no va a dar tiempo. Los que están despiertos, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo?
está más dormido ese patojo. Pues sí. ¿Qué es el bautismo? Ya se me están alejando otra vez, se está enfriando la cosa. También creíamos, si lo acabo de decir, hombre. Entonces, ¿cuál es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Me voy a tirar del puente de la Asunción. Todos están ahí. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Lo acabo de decir, hombre. Es pasar haciendo lo mismo que hizo Jesús, el bien. ¿Por qué? Esto es solo para que se den cuenta de que puros borregos, vamos todos donde nos dicen, hacemos lo que nos dicen y no sabemos por qué. Y no es que seamos malos, gracias a Dios no somos malos. Menos mal estamos aquí, ya eso es bastante. La cuestión es por qué, para qué. El bautismo, para que pasemos a lo que sigue, porque si no, no vamos a ir de aquí. Es la vida de Cristo. ¿Verdad que sí? ¿No? ¿No están de acuerdo conmigo? Lo vuelvo a explicar porque di toda la gran vuelta para llegar a eso. Ustedes me ayudaron, por supuesto. El bautismo es la vida de Cristo. Y entonces yo lo que recibo es a Cristo por la fuerza del Espíritu Santo, por medio del agua. Pero lo que recibo es Cristo. Yo no soy hijo de Dios. ¿Quién es el hijo de Dios? ¿Quién es el hijo de Dios? Jesús, Cristo, ¿verdad? Yo no soy Cristo, yo no soy Jesús, yo soy criatura, pero lo que recibo es a Él. Y porque lo recibo a Él, entonces me hago hijo de Dios. O sea, me hago hijo de Dios. ¿Cómo me hago hijo de Dios? Por eso participo de la iglesia. Me hago iglesia. Y la iglesia es el cuerpo místico del Señor, donde Él es la cabeza. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Así. Por eso empieza un camino cristiano. Es el camino de Cristo. Por eso hago las obras de Cristo. Por eso hago las obras de Cristo. Porque yo actúo como el Hijo. Me voy haciendo como el Hijo. ¿Cómo? Complaciendo al Señor. No sé si me explico. ¿Alguien que no esté de acuerdo? Todos no están de acuerdo porque nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra voluntad. Entonces, mientras más actúo como el Hijo, yo me hago más hijo y por lo tanto más participo de Él. Eso es el bautismo. El bautismo no es el palanganazo de agua. El bautismo no es solamente un acto, un rito. Es como el matrimonio. La gente dice, es que yo me quiero casar de blanco para la bendición de Dios. Ese es el rito, ¿verdad? No sé si me explico. De ahí en adelante comienza el matrimonio. Y la idea no es en ese ratito andar bien repellada la cara, ¿verdad? Porque ni se reconocen a veces las patojas. Que el traje sea no sé qué, que no sé qué, no sé cuánto. Si dentro de 60 años no van a vivir así. No sé si me explico. Es que yo en mi matrimonio, ahí hablan de la boda, ¿no? Esa es la boda, ese es el rito. Ahí comienza la cosa. Y se empieza a poner buena cuando se acaba la luna de miel. O sea, más o menos por ahí por unos 15, 20 años después, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? No se oye, padre. Ahí se empieza a poner la cosa interesante. Ahí empieza a vivirse el matrimonio. ¿Sí? Es como decir que tenemos fe solo porque todas las cosas me van bien. Por eso tengo fe. Dios me bendice. Cuando las cosas empiezan a ponerse trompudas, Dios ya no me bendice. Ya no tengo fe. ¿Verdad que sí? Y convierto todo eso en un mercantilismo. Es tanto como pensar entonces que los hijos son hijos solo cuando al hijo le conviene, ¿verdad? Ya no me mandas, ¿verdad?
Yo puedo decidir, tengo derecho a decisión, pero dame para no sé qué. ¿Verdad que sí? No se oye padre. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué haría al pelo? Para que me respeten mis derechos y hacer lo que a mí se me da la regalada gana, soy hijo, ¿verdad? Pero cuando el papá dice, mira, hay que hacer no sé qué, no, ahí sí ya no soy hijo. Ah, ¿verdad que sí? Entro en un conflicto de intereses. Ya el negocio no me sale. Y mi mercantilismo afectivo me empuja a maniobrar todo para terminar haciendo lo que a mí se me da la gana. Y así no funciona. Pero usted, como es tan buen papá, dice, pobrecito, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Alcahuetes. No tienen la culpa, mucho ha sufrido. Ay, es que es difícil que no sufra lo que yo sufrí. ¿Verdad que sí? Y con todo esto, que no es malo, le damos por donde aquel que cuando quiere es hijo y cuando no quiere no, le conviene. Y así no funciona la cosa. Entonces, de cara a Dios, no funciona en que, ay, sí, somos hijos de Dios. No sé cuándo, pero después no estamos con Dios. Solo lo miramos para Nochebuena, igual que a los papás, ¿verdad que sí? Y después, para cualquier lado, ¿verdad? Menos para la casa. ¿Verdad que sí? No se oye padre. Y después todavía le dicen los amigos, pasa la Nochebuena aquí en la casa, hombre. Y después del tamal nos ponemos bien cariñosos, dijo aquel presidente, ¿verdad? No, hombre, tengo que ir a la casa. Ah, ya es una obligación, ¿verdad que sí? No se oye padre. Y entonces, el hijo es hijo. Y qué bendición, decíamos al principio, cuando se tienen ahí las complacencias, en el entendido de que los papás, en su sano juicio, quieren para los hijos lo mejor. ¿Verdad que sí, papás? Se les desea lo mejor y entonces se les busca el bien. Ningún papá en su sano juicio va a hacer o buscar un mal para los hijos. Va a buscar el bien. Por eso, dentro del bien que se les busca también están los límites. ¿Verdad que sí? Por eso, de vez en cuando, aunque sea por amor al arte, hay que decir que no. ¿Verdad que sí? No se oye padre. En fin, esa es la condición que celebramos hoy. Que el hijo que ha venido, el predilecto, dice el Evangelio, él complace a Dios. Es decir, hace todo lo que la voluntad del Padre quiere. Y la voluntad del Padre es que ninguno se pierda, que todos se salven. Y para salvarnos de las tinieblas, de la muerte, hacemos lo que hizo el Hijo que ha resucitado. ¿Verdad que sí? Y eso es el bautismo. Y esa es la vida del bautizado. Y eso es lo que estamos llamados todos a hacer. La voluntad del Padre, así como lo hizo Cristo, para pasar por este mundo como Cristo, haciendo el bien, amándonos unos con otros, para brillar en su luz, porque así se reconoce que somos sus hijos. ¿Sí? Algo así como en el pueblo, ¿verdad? Cuando lo miran a uno, los abuelitos, le dicen a uno, ah, usted es hijo de fulano de tal, ¿verdad? Y uno, depende, ¿verdad? Igualito a su papá. ¿Verdad que sí le dicen a uno en el pueblo? ¿Verdad que sí? Y entonces esperan que uno sea como el papá. ¿Verdad que sí? Ay, mija, con ese no te metas. Ese es hijo de aquel, ese nombre. La mala fama del tata precede al hijo. Mejor con el fulano. Ese sí es bueno. ¿Verdad que sí? Señor respetuoso, honorable, con ese sí. Porque se asume que el hijo va a ser como el tata. ¿Verdad que sí? Así somos de prejuiciosos. ¿Verdad que sí? Así mero. Para todo menos para la fe. ¿Verdad? Porque el Padre nos enseña al Hijo y en vez de decir, escogemos al Hijo porque así es el tata, ¿verdad? Nos escogemos a nosotros mismos y hacemos lo que se nos da la regalada gana.
aunque hayamos pasado por el palanganazo de agua. El bautismo es la vida de Cristo, para que yo la viva, para que sea mi vida y para que yo cada vez más haga como Él dijo, para que cuando me toque, porque algún día me tocará pasar de este mundo a la eternidad, sea la eternidad en el reino de los cielos y no en otra condición en donde no está el Hijo, ¿verdad? Donde será el crujir de dientes, donde el gusano no muere, donde el fuego no se extingue, dice la palabra. Por eso la bendición de Dios viene a nosotros como vida para que nosotros lo vivamos y haciéndolo nuestra vida, desde aquí bautizados hijos de Dios en el Hijo, podamos entonces gozarnos ese reino, haciendo todo lo que Cristo hizo y viviendo en ese amor que se nos da entonces como un adelanto de aquello que nos espera, pleno y eterno, cuando algún día, por vivir la vida de Él, estemos cara a cara en su presencia. Así sea.